Hola chicos, mirad, seguimos el vídeo anterior, seguimos con nuestro ejemplo 1, y vamos a trabajar ahora lo que hemos visto en clase hoy concretamente, ¿de acuerdo? A ver, hoy en clase hemos estado viendo, hemos profundizado el modelo caja, nos hemos ido a la plataforma y hemos visto exactamente esto, ¿vale? Entonces hemos dicho lo que acabo de explicar en el vídeo anterior, que toda etiqueta está formada por una caja, ¿vale? Toda etiqueta tiene un elemento que es el contenido, ya sea texto, una imagen, lo que sea, que mide una cantidad, tiene un padding, que es la distancia que hay del contenido al borde de la caja, tiene un borde que tiene un ancho y luego después las cajas están separadas entre sí mediante un margin, ¿vale? Puede ser que estén separadas mediante un margin o no, puede ser que estén colocadas en la posición que le corresponda en función de lo que es el orden de creación o de escritura de código, y por si no se aplica margin pues están pegaditas unas a las otras, a no ser que el propio navegador que lo hace pues coloque una serie de espacios y coloque una serie de características adicionales que lo hace como tal, y para evitar problemas en nuestro propio diseño, lo que hacemos es agregar el normalize.css, que ya lo vimos, ¿vale? Aquí aparece un position, ya veremos la propiedad position en qué la vamos a usar, ¿vale? Y qué es. Luego, también decíamos en el otro vídeo que las etiquetas pues podían ser o en línea o en bloque, ¿vale? Eran los dos tipos de etiquetas que teníamos. Las etiquetas en línea se caracterizan porque los elementos que son en línea se van colocando uno al lado del otro, ¿vale? Hasta que llega al final de la página. En el momento en el que ya no cabe el siguiente elemento en línea, se coloca justo después, ¿vale? Mientras que los elementos en bloque ocupan toda la horizontal, no dejan que otro elemento, ya sea en bloque o ya sea en línea, se coloquen al lado, ni a izquierda ni a derecha, ¿de acuerdo? Ahora bien, las características de los elementos por defecto en cuanto a su display, que sería esto, es decir, yo tengo la etiqueta A y es en línea por defecto, tengo la etiqueta P y es en bloque por defecto, puedo hacer que cambie, ¿vale? Mediante el display. Display es una propiedad CSS muy utilizada, sobre todo para el tema de la maquetación, ¿vale? Entonces nosotros ahora mismo pues podemos tener en el display diferentes propiedades. Yo puedo al display decirle que sea en línea, de manera que yo tengo etiquetas, o sea, en línea en la que son por defecto algunas etiquetas, ¿no? Entonces, en este caso, pues cuando yo aplico la propiedad margin a estas etiquetas, solamente se afecta a la horizontal. El padding sí normalmente suele afectar a todas las medidas, y el width y el height no son aceptables por inline. A ver, ¿a qué me refiero yo con esto? Que lo acabo de explicar de aquella manera. Si recordáis, yo tengo ahora mismo aquí dos etiquetas A. Las etiquetas A, veíamos al principio que eran etiquetas en línea, porque la primera vez que nosotros ejecutamos el código HTML, que no aplicamos CSS, pues veíamos cómo se colocaban una al ladito de la otra, mientras que las etiquetas H1 eran en bloque y se colocaban una debajo de la otra. Voy a quitar pues el class y el id, ¿vale? Esto fuera, eso de aquí también, ¿de acuerdo? Y voy a los estilos, borrarlo. Y ahora vamos a probar lo que dice ahí, ¿vale? Porque aquí en el ejercicio, en la presentación, perdón, dice que el margin solo en horizontal, etcétera. Vamos a ver, voy a aplicar a las etiquetas A un borde, ¿vale? Voy a poner el selector de etiqueta A, es decir, pongo directamente el nombre de la etiqueta que quiero modificar, y voy a ponerle border, un px, solid y red. Ya a esta altura la propiedad border, aunque no la hemos estudiado como tal, pero las características indican lo intuitiva que es, ¿no? Y lo que va a hacer. Un píxel, pues el ancho del borde, solid, que es la línea que vamos a utilizar. Aquí podemos colocar diferentes tipos de línea, punteada, etcétera, y luego red, que es el color. Es importante cuando pongáis un borde que pongáis el tipo de línea, porque si no ponéis el tipo de línea no se crea lo que es el borde, ¿vale? Bien, entonces me vengo para acá, ejemplo 1, le doy a recargar y fijaros, ya tengo mis enlaces con un borde. Ahora, ¿qué está diciendo esta presentación del margin en horizontal? Vamos a hacer lo siguiente. Yo la propiedad margin la puedo poner de tres maneras diferentes, ¿vale? Yo puedo poner margin de tres maneras o cuatro, ahora veo. Margin, yo puedo poner, por ejemplo, 12, no, voy a poner 20 píxeles. Cuando yo indico solamente un número,
Estoy diciendo que esa cantidad es el margen que se tiene que aplicar en todos los lados, o sea, arriba, en la izquierda, en la derecha, abajo y en la izquierda, ¿vale? Puedo poner dos cantidades, vamos a poner aquí 5. La primera cantidad referencia el margen de arriba y de abajo, la segunda el derecho y el izquierdo, de manera que así estoy diciendo que tanto arriba como abajo tengo 20 píxeles, tanto izquierda como derecha tengo 5, es la diferencia, la distancia que va a haber entre este elemento y los que estén a sus lados, ¿vale? O bien puedo especificar los márgenes, pues como, o sea, las 4 unidades de margen, en las 4 dimensiones. Puedo poner, por ejemplo, 10 píxeles arriba, 5 píxeles a la derecha, 20 píxeles abajo y 12 píxeles a la izquierda. Entonces puedo indicar una sola medida para decir que los 4, o sea, porque si coincide que los 4 márgenes de los 4 lados son iguales, pues entonces se pone una sola medida. Si hay dos medidas que coinciden y estas son de arriba abajo, izquierda a derecha, pues entonces se ponen 2 unidades. En el caso de que no sean estas, por ejemplo, que coincidiera arriba y derecha, yo tengo que especificar los 4 márgenes, ¿vale? Porque no puedo poner 2 números y que coincidan las características, las dimensiones que yo quiera, ¿vale? Entonces, vamos a ver, si yo cojo y pongo directamente 20, estoy diciendo con ello que quiero que se cambie o sea, que el margen en todos los lados sea de 20. Bueno, pues si yo me voy aquí y recargo mi ejemplo, si observáis, aparece o se han desplazado los enlaces hacia un lado porque se ha dejado un margen aquí de 20, ¿vale? Y aquí de 20, y aquí de 20, y aquí de 20, pero sin embargo arriba el desplazamiento no ha sido como tal, sigue estando a la misma altura del título. Es más, si yo le doy a inspeccionar lo puedo comprobar. Me voy a mi flechita, me vengo aquí, ¿vale? Y fijaros, aparecen los márgenes horizontales, pero no hay margen vertical. Eso es uno de los elementos que referencia ese inline, por eso el margin solo en horizontal. El padding debería de ser solo en horizontal, pero sí es verdad que el padding, no sé si es algo nuevo en estas versiones, si yo pongo por ejemplo 20 píxeles, el padding es la distancia del contenido al borde, ¿vale? Si recargo lo que es la página, fijaros que sí hace padding en todo el elemento, ¿vale? Además aparece en verde, sombreado, como en el modelo de caja que vemos aquí. Pero en principio o al inicio solamente también era como el margin, ¿no? Ahora el padding pues sí, coge todas las dimensiones. Pero, bueno, pues tenemos en cuenta que cuando tenemos etiquetas en línea, el margin solamente horizontal y ahora dice ignore el width y el height. A ver, ¿qué significa eso? Me voy a venir para acá, voy a borrar padding y voy a poner width, ancho, y vamos a poner 400 píxeles, ¿vale? Y alto, height, y voy a poner pues 200. 400 es una unidad bastante grande que se debe de ver. Si me vengo para acá, me voy a mi ejemplo y le doy a recargar, fijaros, no, el ancho y el alto no se ven afectados, ¿no? Si está seleccionado esto, si lo doy aquí, fijaros, aquí aparecen las características, aparece como que están ahí, pero sin embargo, como la etiqueta es una etiqueta en línea, pues no se ve afectada por ello. Hay veces que la propiedad aparece tachada. Eso significa que esa propiedad ha sido desbancada por otra, a lo mejor, y no se está aplicando. Ahora mismo aquí las propiedades no es que se hayan eliminado, siguen estando, porque si yo agrego algo a la etiqueta A, van a modificarla. En este caso, al ser una etiqueta en línea, no. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que las etiquetas inline pues ignoran el width y ignoran el height. En el caso de que fuese en bloque o una etiqueta en bloque, ¿vale? Por ejemplo, la etiqueta H1, vamos a hacer lo mismo. Con el H1 vamos a hacer lo siguiente. H1, A, porque el borde es igual para los dos, entonces voy a coger y voy a cortar esto de aquí. Esto es lo que me refería yo antes cuando decía que tenías que el código hacerlo lo más óptimo posible e ir agrupando los elementos, ¿vale? Entonces ahora tengo margen, por ejemplo, y ahora la etiqueta H1 vamos a modificarla. Y H1, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que las dos, tanto etiquetas H1 como la A, tenga el mismo ancho y el mismo alto. Fijaros ahora cómo cuando yo guardo,
Vamos a quitar el espacio este y me voy al navegador, ¿vale? Recargo las etiquetas, vamos a cerrar esto. Las etiquetas H1 evidentemente han adoptado el ancho y el alto que yo le he dicho, pero las etiquetas A no. Entonces esa es una de las características de etiquetas en bloque, que ocupan toda la línea, que le aceptan ancho alto, el margin, el padding y todo lo demás. Ahora mismo el margin no afecta al H1 porque el margin solo está sobre la etiqueta A, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo hago esto ahora? Display y pongo inline blog. Pues mira, le doy a guardar, me vengo para acá, recargo y ahora sí esas dos etiquetas, dos enlaces, sí aceptan el width y el height. ¿Esto qué es? Pues esto es el siguiente valor que yo le puedo dar display. Dice inline block, dice como inline, pero admite width y height. Es decir, como inline, las etiquetas se siguen colocando una al lado de la otra hasta que ya no quepan más y la siguiente se baja. Es decir, sigue teniendo ciertas características en línea y características del bloque en el sentido de que acepta, pues por ejemplo, el width y el height sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces es importante que el display como tal lo sepáis usar y estas características en line, el blog y en line blog también y la de none también. La etiqueta, el none lo que hace es que elimina el elemento, o sea, quita el display al elemento y esto es útil para cuando a lo mejor hacemos responsive en algunas capas que no tienen que estar, desaparecen, pues entonces nos aseguramos con ello que desaparece lo que es el elemento como tal. Por ejemplo, si yo cojo al H1 este, ¿no? Le voy a agregar el class y voy a poner desaparece, ¿vale? Ahora mismo si observáis, yo me voy al ejemplo, ¿vale? Lo voy a recargar y yo tengo este aquí y este aquí. Estoy cambiando este, ¿vale? Fijaros que está H1, el título tal y los enlaces. Entonces me vengo para acá y digo, venga, desaparece. Voy a poner punto desaparece y voy a ponerle a este el display none. Si le doy a guardar y me vengo aquí, le doy a recargar, fijaros, el título 2 no se ve y estos se han subido hacia arriba, ¿vale? Entonces el display none lo que hace es que hace que el elemento, valga la redundancia, no tenga display, es decir, no se visualice y no ocupe espacio en la página, con lo cual los elementos que están detrás pues se colocan justo donde corresponda y donde iría el que ha desaparecido. Hay que tener cuidado y hay que utilizar sobre todo el display none para estas cosas, porque si en lugar de poner display none yo hubiese puesto la propiedad visibility, que es otra, y le pongo hidden para ocultar, pues fijaros, le doy a recargar y ¿qué es lo que pasa? Que aparece el título 1, aquí no se ve el título 2, pero sin embargo se mantiene el hueco y luego aparece el enlace 1 y el enlace 2. Entonces, cuando nosotros queramos que nuestra estructura pues vaya cambiando y vayan desapareciendo algunos elementos, vamos a utilizar el display none antes que el visibility. El visibility se usará pues para cosas más concretas o para determinados elementos que ya iremos viendo, ¿vale? Entonces, si vuelvo a la presentación, pues ya tengo estas características. Existen otras características, muchas más, relacionadas con tablas, un display en forma de tabla, etcétera, que se utilizan para el centrado, por ejemplo, de elementos en vertical, es útil, ¿vale? Pero bueno, nosotros estos cuatro valores son los que nos van a interesar. Luego, un poquito más adelante, veremos el flex y el grid. El flex y el grid propio de CSS3, pues son características de display que junto con otras permiten que la estructuración y maquetación de un sitio web sea mucho más sencillo, ¿vale? Entonces lo utilizan hoy día bastante. Hubo un tiempo cuando yo empecé a ver Flex, cuando apareció, que era lo que más se usaba, luego posteriormente se empezó a utilizar más Grid, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Más cosas. Una cosita más que he explicado en clase. ¿Cómo calcula las dimensiones de una caja el navegador? Vale. Si yo he puesto el width y el height de 200, ¿vale? Este desaparece, lo voy a comentar. Ajá. ¿Vale? Y esto voy a dar aquí. Entonces, si lo comento en principio, me voy a mi ejercicio. Tengo ahora mismo pues los dos. Vale, vamos a suponer, vamos a trabajar con título 1 y título 2. ¿De acuerdo? Vamos a darle un color. Vamos a poner esta clase verde
Y este, por ejemplo, class rojo. Y ahora me voy a venir para acá y voy a poner punto rojo. Y ahora background color y red. Y ahora voy a poner punto verde y background color y green. ¿De acuerdo? Entonces con esto, pues ¿qué consigo? Pues que mi caja una sea roja y otra sea verde, ¿vale? Ahora, yo he dicho que la caja, que los H1 tengan un ancho de 400 y un alto de 200, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a ponerle además un padding, ¿vale? Vamos a poner un padding de 100. No 100 es mucho. Vamos a ponerle 20 píxeles, ¿vale? Entonces me voy a recargar, pues se ven las dos igual de grandes. Y vamos a poner que el borde sea más grande. El borde, en vez de ser rojo, vamos a ponerlo black, ¿no? Y vamos a poner que el borde, en vez de un píxel, pues sea de 7, por ejemplo. Lo voy a guardar y cuando me voy al navegador, pues ahí se ve un cacho de borde, las cajas iguales, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle a la verde el box easy y vamos a ponerle border box. A ver qué pasa. Lo voy a recargar y fijaros, la verde se pone más pequeñita. Y no es que se ponga más pequeñita, sino que la verde mide exactamente el ancho que yo le he dicho que tiene que medir. ¿Esto qué es? A ver, si yo me voy a la presentación, yo pongo aquí cómo calcula las dimensiones de una caja el navegador. En el caso de la anchura, ¿vale? El navegador dice anchura del contenido, que es el width que yo le acabo de poner. Entonces, el contenido hemos dicho que el width es 400, ¿vale? ¿No? En mi caso, perdón, sí, 400. Bueno, pues según el navegador, si yo no hago nada adicional, el ancho real que le va a dar a mi caja va a ser 400 más 20 por cada lado, si en horizontal, es decir, 440 más lo que mida el borde, que es 7 por 2, ¿vale? Porque tengo un borde tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces sería 440, 454. Entonces, si me vengo para acá, esto lo que pasa es que ahora mismo me voy a inspeccionar, ¿vale? Vengo para acá y ahora me vengo aquí y lo veo, ¿no? Dice la caja, aparece con el padding, aparece lo que es el contenido, aparece una cosa, aparece un 8, porque aparece un 8, debería aparecer menos. Bueno, pues aparece ahí con unas características ahora. 400, ¿veis? 427. Entonces, para llegar aquí hasta el borde, lo que he hecho ha sido pues sumar esto con esto y con esto. Ahora, la siguiente caja, ¿qué es lo que he hecho? Pues la siguiente caja he puesto el box sizing. El box sizing lo que dice es que esto que hace el navegador no lo haga y que si yo he puesto como ancho 400, pues eso es lo que tiene que tener. Entonces, yo me vengo para el inspeccionar, me voy a la flechita, pincho en este, ¿vale? Y ahora me vengo para acá, fijaros, el borde es 20, o sea, el padding es 20, el borde es 7, pero lo que es el contenido se ha ajustado a 346 para que cuando yo sume 346 con 20 más 7 más 7, al final me dé 400, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando nosotros trabajemos con cajas, con cajas, todos los elementos en una caja, pero cuando tengamos capas que tienen un contenido, es importante que esas capas tengan la propiedad box sizing, border box activada. Si bien es cierto que cuando trabajamos con border box, con box sizing existen más propiedades además de border box. La de content box es la por defecto, ¿vale? La que haría todas las cantidades, todas las medidas. La de padding box es la que no tendría en cuenta el padding, solo el borde, es decir, el ancho sería el ancho que yo le doy más el ancho del borde, pero esta está en desuso, entonces box sizing, border box es la que se suele ver, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que con esto ya he explicado, bueno, con respecto a la altura, pues el cálculo es igual que la anchura, lo que pasa que en vertical. Entonces, con esto queda explicada la presentación que hemos visto hoy en clase. Recordad que empezamos a trabajar con una propiedad muy importante que es display y que lo que hace es cambiar las características de display por defecto de las etiquetas, que son en línea o en bloque, ¿vale? Y nosotros podemos ponerlas en línea si son en bloque o al contrario,
y el line block o none, ¿vale? El flex y el grid lo veremos en su momento. Bueno, son 19-20 minutos de vídeo. Espero que no sea demasiado excesivamente largo, quizás un poco. En el siguiente vamos a hacer el ejercicio que os pedí que hicierais en clase hoy, ¿vale? Venga, chicos, chao.